Buenos días, buenas tardes, buenas noches al oyente, tú que estás al otro lado de la pantalla, que me estás escuchando. Bueno, hoy empezamos con otro libro que se llama Espiritualidad emocionalmente sana. Dice, es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. Wow, creo que este libro, la verdad, me lo han recomendado. Así que yo quería compartirlo con ustedes también y vamos a empezar. No lo voy a hacer muy largo y vamos a empezar cada día a leer un poquito. Parte 1. El problema de la espiritualidad emocionalmente enferma. Capítulo 1. ¿Cómo reconocer la espiritualidad de la punta del iceberg? Algo anda muy mal. Sin una verdadera integración de la salud emocional a la espiritualidad, tu vida cristiana puede ser terrible para ti mismo, tu relación con Dios y la gente que te rodea. Lo admito, puesto que he vivido de esta manera la mitad de mi vida adulta, y tengo más ejemplos personales de los que quiero recordar. El siguiente es, precisamente, uno que quisiera poder olvidar. Fight y la piscina. Conocí a John y a Susan mientras predicaba en otra iglesia. Estaban entusiasmados con visitar la New Life Fellowship, perdón por mi inglés, de Queens, donde soy el pastor principal. Un domingo caluroso y húmedo de julio, hicieron un largo y arduo viaje desde Connecticut con el tráfico previsible, a fin de asistir a nuestros 3 servicios religiosos. Entre el segundo servicio y el tercero, John me llamó aparte y me dijo que le agradaría conversar un rato con Gary y conmigo. Estaba agotado, pero mi mayor preocupación era qué pensaría su pastor, un amigo mío. ¿Qué le dirían si yo simplemente los mandara de regreso a su casa? ¿Qué dirían ellos de mí? Así que mentí. Seguro me encantaría que almorzáramos juntos más entrada la tarde, y a Gary también le va a encantar. Cuando llamé, Gary, en su deseo de ser buena esposa de pastor, estuvo de acuerdo con el almuerzo, aunque ella también hubiera preferido decir que no. John, Susan y yo llegamos alrededor de las 3 de la tarde. En pocos minutos, los 4 nos sentamos a comer. John comenzó a hablar. Susan no decía nada. Gary y yo nos mirábamos ocasionalmente. Sentíamos que debíamos darle tiempo. ¿Pero cuánto? En tanto, John seguía hablando. No había manera de interrumpirlo. Hablaba con gran intensidad acerca de Dios, de su vida, de sus nuevas oportunidades en el trabajo. Oh, Señor, quiero ser amable y amigable, pero ¿cuánto tiempo es suficiente? Esto me preguntaba a mí mismo mientras fingía escuchar atentamente. Yo estaba enojado, aunque después me sentí culpable por mi ira. Quería que John y Susan pensaran que éramos hospitalarios y atentos. Pero, ¿por qué él no le dio a su esposa la oportunidad de decir algo? ¿O a nosotros? Por fin, Susan se tomó un descanso para ir al baño. También John pidió permiso para hacer una llamada telefónica rápida. Cuando nos quedamos solos, Gary habló. Peter, no puedo creer que hicieras esto, dijo entre dientes y con voz enojada. No te he visto, las niñas no te han visto. Agaché la cabeza y dejé caer los hombros esperando que mi humildad ante ella evocara su misericordia. Pero no fue así. Susan regresó del baño y John seguía hablando. Odiaba estar sentado en aquella mesa. Espero no estar hablando demasiado, dijo John inesperadamente. No, por supuesto que no. Continué mintiendo en el nombre de los dos y le aseguré, nos encanta que estén aquí. En tanto, Gary continuaba callada a mi lado. Yo no quería ni mirarla. Una hora más tarde, durante una inusual pausa, Gary dijo bruscamente, hace rato que no oigo a Fight. Ella era nuestra hija de 3 años. John siguió hablando como si Gary no hubiera dicho nada. Gary y yo seguíamos intercambiándonos miradas, fingiendo escuchar y estirando el cuello de vez en cuando para mirar hacia afuera en la habitación. Seguro que está todo bien, me convencí a mí mismo. Sin embargo,
comencé a ver que Gary estaba bastante preocupada. Su rostro reflejaba tensión, inquietud e impaciencia. Podía notar que por su mente pasaban diferentes opciones sobre dónde podía estar nuestra pequeña Faith. La casa está demasiado silenciosa. Juan seguía hablando. Finalmente, Gary se disculpó y por eso supo que ella estaba molesta. Debo ir a ver a mi hija. Bajó disparada al sótano. Faith no estaba. Miró en las habitaciones. No estaba allí. También en la sala y el comedor. Tampoco estaba allí. Desesperada, volvió corriendo a la cocina. Peter, oh Dios, no la encuentro. Allí no está. A ambos nos atrapó el horror, mientras nuestros ojos se cerraron por milésimas de segundo. Los dos pensábamos lo inconcebible, la piscina. A pesar de que vivíamos en una casa para dos familias, separada por una medianera y con poco espacio, teníamos el patio, una piscina de 90 centímetros de profundidad para pasar los calurosos veranos de la ciudad de Nueva York. Corrimos a toda prisa hacia el patio y vimos que nuestros peores miedos se habían hecho realidad. Allí se encontraba Faith, nuestra hija de 3 años, oh Dios mío, en medio de la piscina de espaldas hacia nosotros. Estaba desnuda, descalza, parada sobre la punta de sus pies y con el agua hasta el mentón, casi hasta la boca. En ese momento sentí que envejecimos 5 años. Faith, no te muevas, gritaba Gary, mientras juntos corríamos a sacarla de la piscina. De alguna manera, ella se había metido al agua por la escalera sin resbalarse y se había mantenido sobre la punta de sus pies dentro de la piscina. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? ¡Wow! Si hubiera perdido su equilibrio, Gary y yo habríamos estado enterrando a nuestra hija. Estuvimos muy conmocionados durante días. Aún hoy me dan escalofríos cuando escribo estas palabras. Sobre este incidente, la triste verdad es que nada cambió dentro de nosotros. Eso se tomaría otros 5 años, mucho más dolor y algunas cuantas llamadas cercanas. ¿Cómo pudimos ser tan descuidados? Aún me avergüenzo cuando recuerdo lo falso e inmaduro que me comporté con John y Susan, con Dios y conmigo mismo. Claro, el problema no fue John, sino yo mismo. Por fuera había aparentado ser amable, atento y paciente, cuando por dentro no era absolutamente nada de eso. Me empeñaba tanto en querer presentar la imagen de un buen cristiano que el resultado fue un aislamiento total de lo que pasaba dentro de mí. Inconscientemente había estado pensando, espero ser un cristiano lo suficientemente bueno. ¿Le agradaremos a esta pareja? ¿Pensarán bien en nosotros? ¿Hablará John bien de nosotros si visita a mi amigo pastor? Fingir era más seguro que ser sincero y vulnerable. La realidad era que mi discipulado y mi espiritualidad no habían cambiado algunos patrones de heridas internas, profundas y de pecado, especialmente aquellas que ocurrían en casa a puertas cerradas durante discusiones, dificultades, conflictos y reverses. Estaba entonces atascado en la inmadurez espiritual y emocional y mi manera de vivir la vida cristiana no estaba transformando áreas profundas en mi vida. Y fue debido a eso que Faith casi muere. Algo andaba terriblemente mal con mi espiritualidad. ¿Pero qué era? Y aquí viene un título que se llama Desertores de la Iglesia. Los investigadores han estado siguiendo de cerca el rastro que dejaban aquellos conocidos como desertores de la Iglesia, un grupo cada vez más grande que ha continuado en aumento en los últimos años. Algunos de estos desertores son creyentes que ya no se congregan en ningún lugar. Estos hombres y mujeres tenían un compromiso sincero con Cristo, pero lentamente se dieron cuenta de que la espiritualidad que se ofrecía en la Iglesia realmente no provocaba en ellos ni en otros ningún cambio de vida profundo y transformador en Cristo. ¿Qué es lo que salió mal? Eran seguidores sinceros de Jesucristo, pero tenían, como cualquier persona, problemas relacionados con el matrimonio, el divorcio, las amistades, la crianza de los hijos, la soltería, la sexualidad, las adicciones, la inseguridad, la necesidad de aprobación y los sentimientos de fracaso y depresión en el trabajo, la iglesia y el hogar. Vieron los mismos patrones de conflictos emocional dentro de la iglesia y fuera de la misma. ¿Qué pasaba en la iglesia?
Otros desertores permanecieron en la iglesia, pero simplemente se volvieron inactivos. Después de muchos años de frustración y desilusión, y de darse cuenta de que las evidencias de la vida de la fe no concordaban con sus propias experiencias, renunciaron. Al menos interiormente, por el bien de sus hijos, o quizás porque no tenían otra opción. Han decidido permanecer en la iglesia, pero de manera pasiva. No pueden señalar el problema con exactitud, solo saben que no todo anda bien porque falta algo. Un profundo malestar les inquieta el alma y no saben qué hacer con ellos. Existe un tercer grupo que, lamentablemente, decidió abandonar su fe por completo. Se fatigaron al sentirse atascados y atrapados en su viaje espiritual. Y se cansaron de los cristianos que los rodean, quienes, a pesar de ser conocimiento de Dios, compromiso con la iglesia y afán, eran compulsivos, obstinados, defensivos, soberbios y estaban enojados y muy ocupados para amar al Dios que profesaban. ¡Wow! Parecía que ser cristiano costaba más de lo que valía y sentían equivocadamente que Starbucks y el New York Times eran mejores compañeros para el domingo por la mañana. Hubo una época de mi vida en que deseaba de todo corazón ser uno de esos desertores. Un gran sufrimiento en una importante crisis hizo que me retrocediera de ira y de vergüenza. Yo, el hombre que se había esforzado tanto por ser cristiano y fiel y comprometido, que era tan sincero en el sentido de servir a Dios y a su reino, ¿cómo era posible que todos mis buenos esfuerzos me hubieran metido en semejante confusión? No me di cuenta hasta que el dolor reveló cuánto escondía bajo mi superficie de buen cristiano, porque capas completas de mi existencia emocional habían estado enterradas sin ser aún alcanzadas por el poder transformador de Dios. Había estado muy aferrado a la introspección dañina, demasiado ocupado para cumplir con la obra de Dios como para perder tiempo investigando en mi subconsciente. No obstante, el sufrimiento me obligaba a enfrentar cuán superficialmente Jesús había penetrado en mi interior. A pesar de que había 20 años que era cristiano. Wow. Y ahí fue cuando descubrí la verdad radical que cambió rotundamente mi vida, mi matrimonio, mi ministerio y lógicamente la iglesia que teníamos, el privilegio de servir. Era una simple verdad, pero que de algún modo me faltaba y que, extraña y evidentemente, también estaba ausente en la gran mayoría del movimiento evangélico al que había pertenecido. Personalmente creo que esta simple y contundente realidad tiene el poder de traer un cambio revolucionario a muchos que están a punto de darse por vencidos en cuanto a la fe cristiana. La salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. Bueno, y como esto es largo, hasta aquí me quedo y continuamos mañana o más tarde, con el título ¿Cómo crecí sin desarrollo emocional? Hasta luego.